Y sí, tuvimos que salir a improvisar. Bueno, en realidad no improvisamos tanto. En realidad lo que fuimos haciendo fue copiando a través de contactos que teníamos en otras partes en Europa, que venían más como con 6 meses de ventaja sobre nosotros con el tema de la presentación de los casos. Nos fuimos informando y a ver qué hacían ellos y cómo teníamos que actuar nosotros. Ellos tenían un confinamiento que no fue lo que nos hicieron hacer a nosotros, pero bueno, así fuimos aprendiendo de lo que venía de allá, cómo nos organizábamos, cómo lo íbamos a esperar. Nosotros más de 6 meses demoró en llegar el primer caso desde que había empezado la pandemia. Fuimos aprendiendo de los errores o de lo que no había que hacer, porque los picos que nosotros afrontábamos, el primero fue por allá por agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre duró el primer pico, que fue, digamos, relativamente escaso comparado con el que iba a venir, escaso en cuanto a la cantidad de gente, porque había confinamiento, porque había internábamos y aislábamos a los casos sospechosos, que eso era lo que más espacio nos ocupaba, porque la mayoría daban después negativos y recién ahí los podíamos dar de alta. Y aprendimos que eran pocos los casos, pero eran graves porque no teníamos vacunas. Bueno, después cambió para el segundo pico, que fue, yo creo, el más grave, el más complejo en todo el país, que fue el de abril, mayo, junio y julio del 2021, que ahí hubo una tremenda cantidad de casos y con positivos, y con mucha víctima y con mucho trabajo y con mucha ampliación de camas y con muchas cosas que incluso llegamos, no sé si se acuerdan, pero llegábamos a tener gente en los hoteles. Se habían confiscado o contratado, mejor dicho, hoteles, y los casos más leves se trataban en los hoteles. Bueno, fue muy duro. No nos podíamos parar a lamentar ni siquiera eso, porque siempre estábamos pensando en qué íbamos a hacer a la hora siguiente. El pico del 2021 fue duro en cuanto a la cantidad de camas que ocupamos, con positivos, y el hospital pasó de tener 240 camas que teníamos en la normalidad, llamémoslo así, a tener 360 que habíamos habilitado. Incluso, por suerte, se nos había ya entregado a medio terminar la guardia nueva, habíamos ocupado toda esta parte nueva de oficinas, nos mudamos, ocupamos lugares que antes eran administrativos, los ocupamos con camas, pudimos, con mucho esfuerzo, porque nadie salía a trabajar en ese entonces, completar todas las obras del anillado de oxígeno porque todos estos pacientes necesitaban oxígeno. La provisión de oxígeno pasó en épocas normales, me acuerdo, con las 240 camas y el porcentaje de ocupación que teníamos previo a la pandemia, más o menos de ocupar rellenar el tanque de oxígeno que funcionaba antes allá hacia el lado de la calle Comandante Torres, era una vez cada 4, 5 o 6 días. Y bueno, llegamos a necesitar en el pico de pandemia rellenarlo 2 y hasta 3 veces por día. Habían camiones esperando, los choferes dormían en los camiones, los que nos proveían el oxígeno. En un momento llegamos a ocupar el auditorio con nuestras parturientas, porque el segundo piso donde se internaba toda obstetricia lo teníamos. O sea, el hospital pasó a ser un hospital COVID con algunos rincones donde podíamos resolver algunas situaciones. No y el personal seguía siendo el mismo. Y así como, bueno, hubo la gran mayoría de la gente, sobre todo nuestro personal de enfermería, que era incondicional todo el tiempo, fuimos armando brigadas de trabajo, porque eso nos habían enseñado desde Europa, que había que armar brigadas, porque cuando se contagiaba uno había que dar de baja a la brigada completa para que no siguiera la cadena de contagios. Pero bueno, después todo se fue simplificando con la aparición de la vacuna. El personal siempre estuvo a la altura, siempre, sí, especialmente todo el personal de enfermería y muchos de los colegas también. Nos llegó en ese fin de semana largo que hubo en mayo del 2021, que fue un fin de semana que estaba el 25 de mayo, creo que era martes, habían hecho feriados viernes, sábado, domingo, lunes, martes, esos 5 días.
Ahí estuvimos a una cama de decir no tenemos más lugar. Había hecho una meseta alta con mucha internación, pero nunca estuvimos a punto de colapsar. Desde ese momento nunca más. Las terapias, lo que pasó es que, primero que nada, que desde el ministerio se nos proveyó de respiradores para triplicar la cantidad que teníamos. Y bueno, fuimos armando terapias, fuimos corriendo gente del lugar, la guardia nueva para el 2021 que ya estaba terminada, 4 meses antes de tener el primer caso, quiénes reclutamos, cómo fuimos trabajando, cómo armamos la logística, cómo armamos los depósitos de materiales acá adentro. Hubo mucha gente, muchos colegas en ese comité de emergencias que armamos y planificamos un montón de cosas, porque acá adentro, además de todo ese espacio, teníamos que ocupar espacio con alcohol, con camisolines, con barbijos, que son cosas que ocupan muchísimo espacio, y el hospital no tenía depósitos y esas cosas para tanta cantidad de material que se nos iba proveyendo. Pero sí es cierto que nunca nos faltó nada. Agradecer a todos los que participaron desinteresadamente, y nada, qué sé yo, ahora es un recuerdo nada más, sí, un mal recuerdo, un lindo recuerdo, ver cómo respondimos y que pudimos decir, bueno, tarea cumplida, no